Dios Padre, de una manera grande, de una manera maravillosa. Dios mío, da la victoria, da la bendición este día, da la respuesta, amado Dios, ahora que necesitamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Extiende, Señor, tu mano poderosa, extiende, Señor, tu mano bendita, Dios Santo, para bendecir ahora. Derrama victoria, derrama bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Confirma, Dios Santo, la victoria, amado Dios, ahora. Comienza, poderoso Dios Padre Santo, a hacer una obra grande, Dios mío, en este momento, Señor. Obra, bendito Dios Padre Santo, obra, poderoso Dios Padre Santo. Glorifícate, oh Dios de poder, glorifícate, Dios Santo, en todos y cada uno de nosotros, en esta mañana de este día viernes, Señor. Confirma tu presencia, confirma la victoria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén, Jesús. Cada palma bien alegres para Cristo, y a su nombre, y a su nombre. Glorias a Dios. Quien está alegre, diga gracias a Dios. Hermanos, estamos en una mañana maravillosa en la presencia del Señor, en una hora, hermanos, preciosa, donde vamos a meditar con alegría, hermanos, en la palabra del Señor. Qué alegría que los hermanos hoy, hermanos, se hayan esforzado, que hayan aceptado el llamado de Dios para estar en la presencia de Dios y todos juntos compartir la bendita palabra del Señor. Quiero que levante las manos, glorias a Dios, y diga conmigo así: hermanos, más fuerte, diga a todos, hermanos que nos siguen a través de las redes, Dios les bendiga y acompáñenos en esta mañana, en este horario de bendición, en nombre de Jesucristo. Amén y amén, Jesús. Dale palmas, hermanos, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Diga gracias a Dios. Bien bonitas las palmas para Cristo una vez más, en nombre de Jesucristo. Hermanos, glorias a Dios. Dios les bendiga a todos. Estamos contentos de estar en la presencia de Dios. Glorias al Señor. Recordando, hermanos, de una o de otra manera el sacrificio grande de Dios al entregar su Hijo, ¿verdad?, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hace unos 2025 años por este día, ¿verdad?, Cristo, hermanos, estaba presto para recibir o enfrentar el más duro sacrificio que alguien haya hecho jamás. ¿Sí o no, hermano? Sin ser pecador, se hizo pecador. Siendo bendito, se hizo maldito, hermanos, solamente por amor a nosotros, ¿verdad? Y estamos hoy para recompensar en algo, hermanos, ese agradecimiento a Dios, que dice la Biblia que amó de tal manera al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermano. Quien cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a este mundo hecho hombre, dice la Biblia, ya es salvo. Amén, hermano. Tenemos una promesa maravillosa. Bien, vamos a dar inicio a estas tres palabras hoy. En este día hay un pequeño resumen. Y les recuerdo, hermanos, también que el día domingo tenemos el sermón de las 7 palabras. Amén, hermanos. Domingo de resurrección. Hermanos, quiero que tomen la Santa Biblia en este momento. En el libro, hermanos, de Juan, capítulo 19. Libro de Juan, capítulo 19. Glorias a Dios.
versículo 28 en adelante. Diga gloria a Dios y a su nombre. Libro, glorias a Dios, de Juan, capítulo 19, versículo 28 en adelante. Diga gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, glorias a Dios, hermanos, libro San Juan, capítulo, glorias a Dios, 19, verso 28. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esa fue la quinta palabra, hermanos, de Jesucristo. Para meditar un poco en esta palabra, quiero que retrocedamos un poco, hermanos, en la Biblia, en el libro de Juan, glorias a Dios, en el capítulo 4, amén, hermanos, glorias a Dios, libro de Juan, capítulo 4, verso, glorias a Dios, hermanos, 7 en adelante. Juan 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Qué tremendo. Diga conmigo: Señor, hemos venido en esta hora a presentarnos en tu presencia, porque tenemos hambre, no de comida, y sed, no de bebida, sino de escuchar tu palabra. Señor, háblame de lo más profundo de tu corazón a mi corazón. Podemos quedar sentados, amados hermanos, y bríndenle las palmas bonitas y alegres a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Diga gracias a Dios. Somos más que bienaventurados, porque estamos en la presencia de Dios. En cierta oportunidad, el Señor mismo, en el monte de las bienaventuranzas, o el sermón de la bienaventuranza, clamó y dijo: bienaventurado el que oye la palabra y la guarda, ¿no? Porque ellos tendrán la vida eterna. Bienaventurado el que llora por causa de la palabra, o los mansos de espíritu, o los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Hoy en día ya todos hemos notado, hermanos, que la Semana Santa se ha tornado un tiempo de vacaciones para salir a pasear. Me atrevería yo a pronunciar esta palabra, son tan atrevidos que dicen: la Semana Santa se ha convertido en una parranda santa. ¿Se ha oído por ahí que dicen, hermanos?
Mas es tratar, hermano, de involucrar las cosas de Dios con las cosas del mal, ¿verdad? Y de ninguna manera las cosas del bien se pueden mezclar con el mal. El bien, hermanos, glorias a Dios, y el mal son como el aceite y el agua, no se pueden mezclar. El Señor dijo a través de Pablo, en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, dijo: no podemos servir a dos señores a la vez. No podemos servir, hermanos, a la mesa de Dios y en la mesa del diablo. ¿Sí o no, hermano? Una fuente de agua no puede dar los dos sabores, dulce o amargo. O bebemos, hermanos, de la dulce, o simplemente se bebe la amarga. ¿Sí o no, hermanos? Cristo, hermanos, glorias a Dios, que antes se llamaba Jesús, ¿sí o no? Cuando antes de empezar su ministerio era Jesús, hijo de José de María. Pero cuando comienza ese ministerio, hermanos, glorias a Dios, que era el propósito de Dios de dar a conocer a Dios a la humanidad. Siempre la humanidad tenía, hermano, ese sentir de conocer a Dios. Recordamos que Moisés le dijo en cierta oportunidad: Señor, muéstrame tu gloria, y si hoy no me muestras tu gloria, no me saques de este lugar, ¿verdad? Que siempre el deseo de la humanidad ha sido ese. Y Dios, de una o de otra manera, hermanos, se dio a conocer al mundo. Siendo Dios, se hizo hombre y habitó en medio de los hombres, hermanos, como hombre, siendo Dios 100%. Amén, hermanos. Ahora, glorias a Dios, hermanos, empieza un ministerio, 3 escasos años de ministerio. Pero hizo tantas cosas que la Biblia dice que si todo lo que Jesús hizo en solo 3 años se hubiera escrito en libro, no cabría ni siquiera en el mundo, ¿verdad, hermano? El trabajo de él fue arduo, fue un trabajo tremendo, glorias a Dios, y tal vez nosotros ni en 50 años de trabajo pastoral, tal vez llegamos a hacer siquiera un poco de lo que él hizo en solo 3 años. Amén, hermanos. Y dice la Biblia, glorias a Dios, que empezó su ministerio, y desde que empezó su ministerio comenzó a tener persecución. Muchas veces, hermanos, uno se da cuenta que cuando uno aceptó a Cristo, cambió la vida, hermanos, para muchas cosas, ¿verdad? Para persecuciones, para cosas buenas también, porque no todo es sufrimiento. El ser cristiano tiene muchos días de gloria, de bendición, ¿verdad? Pero también tiene tiempo de sufrimiento, porque la palabra Cristo significa sufrir, significa padecer, significa llevar la cruz, ¿ya no, hermanos? Y dice la palabra, glorias a Dios, hermano, que Jesús mismo, para que entendamos, Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre. Es decir, él tenía sentimientos, tristezas, alegrías, hermanos, día de victoria o día de fracaso, claro, tuvo todo esto. Tuvo la confianza de sus apóstoles, el verlos como amigos rodeándolo, pero también tuvo que soportar la ausencia de ellos cuando más los necesitaba. ¿Me hago entender? Muchas veces la vida del hombre está rodeada de esto, de desengaños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando la persona está bien, tiene amigos a granel. Pero cuando viene el problema, viene la enfermedad, viene la tribulación, muchos de los que se decían ser amigos se apartan. ¿Sí o no? ¿Cuántos se apartaron de Jesús cuando lo vieron pasando la prueba? Allá en la cruz. ¿Cuántos se apartaron? Todos, dice la Biblia. Los apóstoles, aquellos que le juraban amor eterno, aquellos que dijeron: si es necesario morir contigo, vamos a morir. Pero cuando lo vieron allí,
hermanos, retrocedieron. Se ocultaron en medio de los demás para pasar desapercibidos. Amén. Pero Jesús ya sabía que todo se iba a pasar. Por eso el día antes, cuando celebró aquella última cena con los discípulos, con los apóstoles, Él dijo: mi alma está triste, mi alma está agobiada. ¿Pero por qué, Señor? Porque uno de vosotros me va a entregar. Y ahí comenzaron a preguntarse: Señor, ¿seré yo? Pregúntale: Señor, ¿seré yo? Y Judas le dice: ¿seré yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Partió el pan y le dijo: come. Y haz lo que tengas que hacer, Satanás, pero hágalo pronto. Imagínense saber, hermanos, que en la mesa donde él estaba con los 12 que él mismo había escogido, estaba el traidor, estaba el que con un beso, hermanos, infame, lo iba a entregar. Amén. Y muchas veces la vida del hombre está rodeado de eso, hermanos, del engaño, de la traición, de las enemistades, de los pleitos, de la gente, hermanos, que muchas veces nos muestra una cara, pero a la espalda son otros. ¿Quién está entendiendo? Pero le digo una cosa: por eso la Biblia dice, hermanos, que debemos confiar en Dios, confiar en Jesucristo, porque es el único amigo fiel que nunca te va a defraudar, que nunca te traiciona, que nunca revela tu sinceridad, que nunca revela tus secretos. Amén. Él es ese pastor que tú le puedes confiar todo. Amén, hermano. Y nunca te va a delatar. Escúcheme, glorias a Dios. La historia bíblica, en la quinta palabra del Señor, cuando Él dijo: tengo sed. Muchos pensaron en aquel momento que Él clamaba, hermanos, pidiendo un vaso de agua, porque Él anhelaba beber esa agua. Y Él dijo la palabra: tengo sed. Pero Él, cuando pronunció esta palabra y un soldado le acercó una esponja en la punta de una lanza empapada de vinagre, que es, hermanos, algo salobre, algo amargo, y le pone, hermanos, pero Él rechaza, ¿verdad? Él hace de un lado la boca porque él no acepta esto. Y mucha gente piensa: está pidiendo agua, tiene sed, va a morir sediento. No, hermanos. ¿Sabe qué era la sed que él tenía, hermanos? Esa sed que él sentía en su espíritu, esa sed que él sentía en su alma, era la sed de conquistar al mundo. Era la sed que todos aquellos que en ese momento, hermano, le rechazaban, que en ese momento lo acusaban, lo calumniaban, la sed de él era que ese mundo se convirtiera para él. Por eso, aunque lo escupían, aunque le pegaban, tuvo ese coraje de decirle: Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que están haciendo. Amén. Mire, hermano, la Biblia nos narra en San Juan 4, verso 1, nos habla de una mujer samaritana. Lo que acabamos de leer, hermanos, esta mujer es samaritana. Hermanos, era una mujer que entendemos ahora, por así decirlo, tenía una vida desordenada. Amén. ¿Por qué esta mujer tenía una vida desordenada? Hermanos, porque cuando una persona no tiene conocimiento de Dios, cuando anda en las tinieblas, cuando no se nos ha revelado el nombre de Dios, hermanos, esa persona, hermanos, comete errores, ¿sí o no? ¿Cuántas veces por falta de la presencia de Dios en nuestra vida cometemos errores? Pero es algo que muchas veces ni Dios acusa a la persona, simplemente Dios espera que la persona venga a Él para limpiarlo y para decirle:
búscame de ahora en adelante, amén, porque yo soy tu solución, yo soy quien arregla tus problemas, yo soy quien sana tu dolencia, quien cura tus heridas, ¿sí, hermano? Ahora imagínense la vida de esta mujer envuelta en deleites, en cosas del mundo, hermanos, y ella se había echado de enemiga la mayoría de las mujeres de Samaria. Samaria era una ciudad, hermanos, como Tumaco en Colombia. ¿Quién conoce de pronto Tumaco? Amén. Nosotros trabajamos en Tumaco y ¿saben cuántas veces llega el agua a Tumaco en el mes? 2 veces. 2 veces al mes. Y cuando usted mira, porque allí no hay ni llave, porque no se necesita llaves, la tubería. Cuando usted mira que uno tiene que estar pendiente, que como que empieza a hacer burbujita, ¿no? El agua ahí en el tubo, en el codo del agua, uno tiene que tener agua, por lo menos 1 galón de reserva, para con un embudo y usando una maquinita pequeña, ¿cómo se llama eso? Una bomba, creo, ¿no? Uno llega, hermano, y le echa agua y le empieza a echar agua y le empieza a echar agua ahí, y esa agua, hermanos, atrae la otra, ¿verdad? Y uno le va echando agua por el embudo. Cuando uno mira, brota el agua, hermano, por el tubo, a llenar la vasija, a llenar los pocillos, las ollas, las cantinas, todo lo que tenga, hermanos, hay que llenarlo porque son 15 días sin agua. Amén, hermanos. Es cosa tremenda allí. Y lo mismo pasaba en Samaria. Era una ciudad sin agua. Las mujeres tenían que salir de la ciudad, hermanos, a un lugar desierto donde había un aljibe. Yo creo que alguien conoce qué es esto, ¿no? La Biblia menciona en la vida de Abraham como pastor, de Isaac como pastor y de Jacob como pastores, hermanos, pozos. Amén. Esos pozos eran, hermanos, aljibes que se abrían a una profundidad muchas veces, hermanos, de 20, 30 metros hasta encontrar el agua. Cuando se encuentra el agua ¿qué hace? Sube a la superficie. Se acostumbra que en todas las mañanas, cuando usted llega allí al pozo, usted encuentra que el pozo está llenito de agua. Amén. El agua chorrea. Pero las mujeres de Samaria venían, llenaban sus cántaros, los ponían sobre su cabeza y se iban a su casa. Pero esta mujer que la Biblia menciona, en la cual se concentra la palabra, una mujer samaritana, tenía que llegar pasado el mediodía. Cuando ya las mujeres se habían ido, habían desocupado el pozo, y aparte de eso, ellas sabían que la mujer samaritana iba a venir por agua. Entonces, ¿qué hacía? Porque la maldad existe, ¿sí, hermano? Como la odiaban, no la querían ver, querían que se muriera, ellos le revolcaban el agua al pozo, le echaban hojas, le dañaban. De pronto la mujer viene a eso casi del mediodía, se sienta a considerar, el pozo es profundo, no hay agua, y solamente había traído la tina esta para llenarla, hermanos, la vasija para llenar, y no se había provisto de un cubo, ¿verdad?, con una cuerda para sacar el agua. En aquel día Jesús pasa cerca al pozo, hermanos, y le había enviado a los apóstoles a la ciudad. Vayan hasta la ciudad para traer algo de comer, porque tenemos hambre. Y se sentó curiosamente a la orilla del pozo a acompañar a la mujer. ¿Quién está entendiendo? Amén. Sabía que, hermanos, es casi real, por no decir real, hermanos, glorias a Dios, aunque creo que sí es algo real y que muchos hemos experimentado esto. Cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una angustia terrible, hay un familiar pasando una enfermedad, un familiar pasando una prueba, está en peligro su vida, y en ese momento en que usted se sienta a meditar preocupado, hermano, es tan real que usted siente la presencia de alguien bueno que está a su lado, y usted puede captarla o sentir cuando Él le dice: no temas, simplemente confía, porque yo
estoy contigo. Yo estoy a tu lado. No te dejaré, no te desampararé. Amén, hermano. ¿Quién ha experimentado esto? Amén, hermano. La samaritana está sentada ahí y experimenta esto real. No es me pareció sentirlo, no. Jesús pasaba por ahí en cuerpo y alma, estaba ahí. Amén, hermano. Y ella está sentada considerando qué hago. Mi casa no tiene una gota de agua, aquí no hay para sacar. ¿Dónde encontrara yo manera de proveerme de agua? Jesús que se sienta a un lado de ella y conociendo el problema tan grande que ella tiene. Amén. Porque Jesús escudriña el cuerpo, la mente y el espíritu, todo. Usted le puede ocultar algo a la familia, le puede ocultar algo a la esposa, al esposo, a los hijos, pero a Dios no se le oculta nada. Amén, hermano. Porque antes que uno piense, Él ya sabe los pensamientos, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, Jesús se dirige a ella y le dice: mujer, dame un poco de agua, tengo sed. Y ella le dice: ¿cómo te atreves? Imagínate, de ñapa, lo trata como si fuera abusivo. ¿Cómo te atreves, atrevido? ¿Cómo te atreves a pedirme agua? Si puedes mirar, está vacío el pozo, no hay con qué sacarla. Y más la mujer le dice: tú eres judío y yo soy samaritano, y judíos y samaritanos somos como el agua y el aceite, no nos podemos ni siquiera mirar. Amén. Jesús le dice, yo creo que esto está analizando, esta mujer está verdaderamente mal, ¿sí o no? Jesús le dice: mujer, si usted conociera el don de Dios y conociera en este momento quién es el que te está hablando y te está pidiendo agua, tú me pedirías. ¿Está entendiendo, hermano? Amén. Él le dice: tú me pedirías y yo te daría agua viva. Y ella dice: Señor, ¿de dónde tienes tú esa agua viva? Si el pozo es profundo y no hay con qué sacarla. Y el Señor le dice: mujer, todo el que beba de esa agua tendrá que venir todos los días a buscar lo que sobre, lo que le dejan ahí. Pero el que beba del agua que yo le doy, ríos de agua viva brotarán de su interior, que salta para vida eterna. Aleluya. Da gloria a Cristo, iglesia. ¿Quién está entendiendo? Ahora comprendió. La sed del Señor no es física. La sed del Señor es el deseo mismo de conquistar el mundo. Amén, hermanos. Y todos los días, desde el día que Él, hermanos, vino con esa misión hasta hoy en día, Él trabaja y trabaja incansablemente, hermanos, glorias a Dios, ganando y reuniendo almas para el reino. Amén, hermanos. Amén. Esa es la sed de Él. Dice la Biblia, glorias a Dios, que a Él le pusieron vinagre en una esponja para darle a beber y se burlaba de Él, ¿verdad, hermanos? Pero Él ni siquiera, hermanos, se molestó en probar, porque Él hizo la cara por un lado. ¿Por qué? Porque no era eso lo que Él necesitaba. La sed de Él era que esas personas que estaban ahí, esa gente que en un momento gritó: crucifícale, crucifícale, Él quería que esa persona llegara a los pies de Cristo. Amén. Se convirtiera para Dios. Y por eso, hermanos, glorias a Dios, el Señor dijo: el sano no necesita medicina. Santo. ¿Sí o no? El que necesita medicina, el que está enfermo. Por eso Él dijo: yo no vine a buscar justos al arrepentimiento, sino a buscar y a salvar los que se había perdido. Amén, hermano. Y a su nombre. Por eso, la parábola del pastor que usted ha escuchado, que tenía 100 ovejas, ¿no? Historia bonita.
Pero de pronto una de las ovejas se pierde, se extravía del rebaño. Y dice la parábola que él deja las 99 que estaban seguras. Escúcheme, las 99 estaban seguras. Mientras usted esté aquí, en este lugar, protegido por la presencia de Dios, estará seguro. Amén, hermano. Por eso el pastor se va y busca ¿cuál? La que se había perdido, la que estaba extraviada. Cuando la encontró, ¿cómo estaba? Cansada, muerta de frío, entumida, engarrotada. Y él la tomó y la echó al hombro, ¿sí o no, hermano? Y la llevó y la puso en medio del rebaño. Aleluya. Amén, hermano. Por eso, para Jesús no hay acepción de personas, ¿verdad? Blancos, negros, monos, rubios, grandes, pequeños, ricos o pobres, como sea. Lo importante para Él es que tú le des una oportunidad. Amén, hermanos. No es Dios el que nos da a nosotros oportunidades. Somos nosotros los que tenemos que abrir el corazón, porque somos nosotros los que necesitamos y somos nosotros los que de una o de otra manera, hermanos, nos hemos apartado de Dios. Amén. Y por eso Él dice: yo estoy golpeando la puerta. Si tú abres, yo entraré, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Aleluya. Dios su nombre. Diga gracias a Dios. ¿Comprendió, hermano? La sed de Dios no es física. La sed de Dios es que tú le seas fiel. Amén, hermanos. Porque no significa, no es solamente el hecho de decir yo voy a la iglesia, yo me convertí para Dios. No, hermano. El hecho es que el Señor vea que verdaderamente tú dependes de Él 100%. Que cuando no venimos a la iglesia, como cuando no desayunamos, que cuando no oramos a Él y no hablamos con Él, es lo mismo que estar sediento al mediodía en medio de un desierto, ¿sí o no? Amén, amén, hermano. Pero cuando usted se pone rodillas, cuando usted ora, yo se lo digo con toda seguridad, hermano, si usted saca al día, hermanos, 5 minutos, así está en el trabajo, pero usted en el trabajo dice a un compañero: cuídeme ahí, chamingo, 5 minutos, se mete al baño, cae de rodillas: Señor, gracias por la vida, gracias por bendecirme, gracias por lo que me ha dado, por el aire que respiro. Amén, hermano. Glorias a Dios, a su nombre. Y cuando usted sale de ahí, está bendecido, está lleno, su copa está rebosando. Yo creo, mala comparación, poca diferencia, nuestra vida espiritual, nuestro espíritu que mora en nosotros, hermano, es igual que la batería de un teléfono, es igual que la batería de un carro. Amén, hermano. Necesita ser llenada, necesita ser descargada. Hoy en día le dicen: mira, un teléfono salió de rápida carga. Pero por más que los especialistas avancen en esta cuestión de la ciencia, hermano, yo creo que la carga más rápida no la da el Espíritu Santo. Amén, hermano. Usted 5 minutos de rodillas y se siente bien, ¿sí o no, hermano? Gracias a Dios. Y usted se siente bien. Y mientras usted se sienta bien, hermano, no hay ningún problema, porque el problema es estar desconectado de la presencia de Dios. Pero es necesario estar conectado con Dios las 24 horas del día. A su nombre. Escuchen. Vamos ahora, hermanos, ya a la 6ª palabra. Ya cuando el Señor, glorias a Dios, dice: consumado es. Amén, hermano. ¿Qué significa la palabra consumado es? Es la satisfacción, hermanos, del deber cumplido. Amén. Pablo dijo una palabra maravillosa. Pablo dijo: he terminado mi carrera, he guardado mi fe, porque el tiempo de mi partida está cerca. ¿Sí o no? Y voy a recibir la corona de vida, la cual el Señor me dará no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. ¿Sí o no, hermanos? Abra, hermanos, glorias a Dios,
ahí mismo donde estábamos ahorita, en San Juan ¿qué? 19:30. Ahí mismo, glorias a Dios, San Juan 19:30, glorias a Dios. Dice San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sí, hermanos? San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén, hermanos. En esta parte, la Biblia dice, antes dice que él no tomó, no el vinagre, y en este versículo sí dice que Jesús tomó el vinagre. Ahora voy a explicarle qué significa esto. Vamos para fortalecer esta palabra un poco, hermanos. Glorias a Dios. Vamos a retroceder un poco en la Biblia hasta el libro de Nehemías. Glorias a Dios. ¿Quién tiene la Santa Biblia? Mire, hermanos, ahí el libro de Nehemías. Glorias a Dios. En el capítulo 4, glorias a Dios. Capítulo 4, verso 1. Y vamos, verso 2. Capítulo 4, verso 2. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día, restaurarán los montones del polvo y las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de la piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Nehemías oró a Dios y dijo: oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodes, los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por esta causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acreedores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieron, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familia, con sus espadas, con su lanza y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, y acordaos del Señor grande y temible, que pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron vuestros enemigos que lo habían entendido y que Dios había desterrado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arco y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, de una mano trabajaban, en la otra
sostenían la espada. Amén, hermanos. Glorias a Dios. Escuche bien esto. Cuando Nehemías, que todos de pronto han oído la historia de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? El copero en el tiempo del rey Artajerjes. Y dice la Biblia que un día Nehemías vino a dar la copa al rey. Y el rey miró que Nehemías era una persona alegre, mantenía, hermanos, todos los días contento, disfrutando de la vida. Y aquel día extrañamente el rey lo observa que está triste. Y el rey le dice: Nehemías, ¿qué pasa? Porque hoy veo tu semblante decaído, hay tristeza. ¿Qué es lo que pasa? Y él le dice: Señor, ¿cómo no he de estar triste si han derribado los muros de la ciudad y quemaron las tumbas de mis padres? Y el rey dice: ¿y qué vas a hacer? Señor, quiero ir para edificar los muros de Jerusalén. Y dice que el rey le dijo: ¿y cuánto tiempo gasta? Cuando él determinó el tiempo, el rey le dio cartas y le dijo: ve entonces a Jerusalén a restaurar la ciudad. Y dice la Biblia, hermanos, que él partió con unos siervos suyos para ir a Jerusalén, donde encontró todos los muros en el piso, quemadas las puertas, todo quemado, los muros, una ruina total. Usted sabía que antiguamente las ciudades eran amuralladas, ¿no? Tenían muro y tenían puerta de ingreso para protección. Aquí mismo en Colombia hay una ciudad amurallada, ¿no? ¿Quién ha ido, por ejemplo, a Cartagena? Cartagena de India. Hasta hoy existen, todavía en Cartagena de India existen, hermanos, los muros, ¿no? Y están todavía detrás de los muros. Glorias a Dios. Dele palmas para Cristo. A su nombre. A su nombre. Glorias a Dios. Y a su nombre. Hoy encuentra usted detrás de los muros en Cartagena los cañones que usaban como defensa, ¿no? En aquel tiempo, cañones antiguos, ya no se ven más ni se usan, pero están ahí como recordatorio, ¿no? Así, hermanos, era antes la ciudad de Jerusalén, pero los enemigos, hermanos, la destruyeron. Y dice la Biblia, hermanos, que allí llegó Nehemías. Hay algo que nos llama la atención. En el capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 19 y 20, quiero que leamos esos dos versículos. Nehemías 2, 19 y 20. ¿Ya lo tienen? Escuchen. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Comprendió, hermanos? Qué palabra tremenda, ¿no, hermano? ¿Quiénes fueron los que se levantaron contra Nehemías cuando él llega a Jerusalén? Sin llevar nada, ¿sí o no? Son unos pequeños oficiales que le acompañaban y dinero no tenía. Entonces él tiene que empezar a pedir a la gente que quería ayudar para que se edificara, hermanos, los muros de Jerusalén. Es decir, ese era el proyecto, hermanos, de Nehemías, ¿verdad? De construir los muros, pero no había finanza. Entonces empieza, hermanos, a buscar entre la gente proveedores, gente que ayudara, que le interesara que los muros fueran construidos. Pero había gente que no le interesaba
Había gente, por lo contrario, que eran enemigos de que eso se hiciera. La Biblia menciona 3. Tobías, amén, hermano. Gesem, el árabe, dice la Biblia. Y el otro, ¿quién era? Dice la palabra. Glorias a Dios, hermanos. Glorias a Dios. A su nombre, hermanos, dice, glorias a Dios. Estaba, hermanos, Sanballat primero. Dice Tobías y Gesem. Eran 3 personas enemigos de que la obra se continuara. ¿Sabía usted que cuando usted, hermanos, inicia una obra, tiene un proyecto en su vida, hermanos, hay mucha gente que se levanta contra ese proyecto, que se levanta contra sus sueños, contra sus esperanzas de poder ser alguien o construir algo? Hermanos, la vida está llena de Tobías, ¿sí o no? La vida está llena de Sanballat que se oponen, hermanos, glorias a Dios, sobre el trabajo que se va a hacer. Y por eso dice la Biblia, Sanballat, Tobías y Gesem se levantaron, no solamente, hermanos, queriendo destruir, sino con críticas. ¿Cuántos sabían que muchas veces la crítica, hermanos, puede desanimar a una persona? ¿Sí o no? La crítica, hermanos, porque el diablo está puesto a criticar. Aunque usted haga las cosas bien, aunque usted haga el mejor trabajo, va a haber detrás de ti personas que van a decir, eso no sirve para nada, eso no va a ser aprobado. ¿Sabe qué decían ellos? Si una zorra subiere contra esos muros, los derribarán, porque ya ellos estaban trabajando, amén, haciendo la obra, pero ellos estaban ahí persiguiendo el trabajo, evaluando el trabajo, mirando cómo si estaba prosperando, pero ellos sabían que el peor enemigo del hombre es el desánimo. Y por eso, como pueblo de Dios, tenemos que luchar todos los días contra el desánimo. Si alguien te dice tú no puedes, usted le va a decir, diablo mentiroso, yo puedo, porque en Cristo soy más que vencedor. ¿Sí, hermano? Todo lo podemos en Cristo. Amén, hermano. Porque en Cristo somos más que vencedores. Imagínense que Sanballat, hermanos, glorias a Dios, Tobías, Gesem, que se oponían, hermanos, allí criticaban a Nehemías, y Nehemías como respuesta le dice, no tenemos plata, no tenemos nada, ¿no? Pero el Dios al cual nosotros le servimos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y construiremos en el nombre del Señor. Amén, hermano. Al diablo se derrota por la palabra, ¿sí o no, hermano? Y él le dijo, porque ustedes no tienen parte ni suerte ni memoria en este asunto. Y seguían trabajando. Pero los enemigos, hermanos, estaban ahí, ¿no? Criticando, orando. Criticando, hermanos, el trabajo, persiguiendo el trabajo. Y Nehemías le da una respuesta también, hermanos, a ellos, mientras ora a Dios. Y le dice, Dios, no les perdone esa iniquidad, esa persecución que ha traído sobre nosotros, que el baldón se vuelva sobre sus propias cabezas. Amén. Fue la oración de Nehemías contra ellos. Pero dice la Biblia que ellos los perseguían y ellos acechaban en la noche, ¿verdad? Ellos están cansados trabajando en el día, pero en la noche van a descansar, y ahí aprovechamos para tumbar los muros, para derribar los muros. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Colocó por familias, hermanos, turnadas a trabajar. Y dice la Biblia que mientras unos descansaban, otros trabajaban, y una mano tenían el adobe o la piedra para colocar en el muro, y en la otra mano sostenían ¿qué? La espada. Era tremendo, ¿no, hermanos? Había que trabajar, pero había que vigilar también, de cuidar la obra. Sabía que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mientras usted trabaje, hermanos, en una empresa,
en una industria, en el comercio, donde sea, en la calle, hermano, mientras usted le sirve a otro, colocando la piedra o colocando, hermanos, el ladrillo o el hierro, en la otra mano tiene que estar la espada poderosa de la palabra del Señor. Pero el que tenga la palabra, hermano, como espada en su boca, el diablo no lo vencerá y el diablo no podrá luchar contra ti. Amén. Dice la misma palabra que la Biblia es espada de doble filo. ¿Sí o no, hermano? Ahora, ellos vencieron, ¿verdad? Y Nehemías terminó los muros, construyó los muros, hermano, y le dio gracias a Dios. Amén. Dijo, la obra es terminada, está consumada la obra. Amén, hermanos. Y regresó donde el rey. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Qué dijo a él? Está consumado. A él lo persiguieron, sí. ¿Cuántos daban lo que fueran por destruir su ministerio? Aún desde niño, hermanos. Porque es la venida de Jesús, fue revelada 700 años antes. Amén, hermanos. Por el profeta Isaías. Dios a través del profeta. 700 años antes que se cumpliera esa palabra había sido revelada. Y el mundo estaba a la expectativa, ¿no? Va a venir el Mesías, va a venir el rey de ese mundo. Pero ¿a qué hora va a venir? ¿Dónde va a nacer? Nació en Nazaret de Belén, en tiempos de Herodes. Y Herodes, hermanos, cuando nace y llega la noticia, nació el niño, el esperado de todo el mundo. El rey le dijo a los pastores que vigilaban, hermanos, las vigilias de aquella noche, que los dio una estrella: vayan y dense cuenta dónde nació el niño para yo ir a adorarlo. ¿Era verdad para adorarlo? No, hermanos, era para matarlo, porque él pensaba que Jesús había ascendido para quitarle su puesto, ¿verdad? Y dice la Biblia que él dio un decreto donde mandó a matar todos los niños menores de 2 años. Los niños varones, todo niño de 2 años que nazca hay que matar. Pero Dios siempre va adelante, ¿sí, hermanos? Abriéndonos camino y guardándonos del enemigo. Cuando Herodes da esa orden, ya Dios le había dicho a José en revelación: toma a tu esposa, toma al niño y vete a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, ¿verdad? Y cuando Dios le dio ya la buena nueva a José, vuelve al rey, vuelve a Israel, perdón, porque ya Herodes, ¿qué le pasó? Está muerto. Amén, hermanos. Sentado en su trono. Amén, hermanos. La gente, cuando él le dio una orden, la gente gritó: voz de Dios. Amén, hermanos. Voz de Dios. No quisieron escuchar al rey. Y dice que los gusanos lo comieron estando vivo. Amén. Solo la osamenta quedó sentada en el trono. ¿Por qué, hermanos? Porque el que se hace enemigo de Dios, Dios mismo lo destruye con su poder. Pero que el que es amigo de Dios, Dios lo librará, peleará por él, guardará a la persona y lo amparará. Amén, hermano. Pueden levantarse naciones completas, ejércitos completos. Hay una alabanza que dice: aunque el ejército acampe contra mí, no tendré temor ninguno. ¿Sí, hermano? A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, contra Jesús se levantó mucha gente, ¿no, hermanos? Enemigos que lo perseguían, le lanzaban piedras. Hermanos, lo persiguió mucha gente. Amén, hermanos. En Israel, hasta el mismo rey. Amén, hermano. Pero él se mantuvo, hermanos, firme hasta el día, hermanos, de su muerte. Amén. Aleluya. Ahora, cuando él dice: todo está consumado, es la satisfacción de haber cumplido la misión. Amén, hermanos. Yo creo que la mayor alegría del cristiano, escúcheme esto, yo creo que la mayor alegría, hermanos, del cristiano no es tanto, hermanos, la vida misma, no, ni tener una familia, ni tener un buen trabajo. Yo creo que la mayor alegría del cristiano
es el día que está a punto de expirar, ¿no? Que está agonizando, que está rodeado de familia, de médicos y de enfermeras, que están de pronto diciendo, pobrecito, está muy mal, está que se muere. Pero el hombre, la mujer en ese momento está viviendo la mayor experiencia de su vida. ¿Sabe qué es lo que se le revela a una persona cuando está para irse de este mundo? Cuando mira a la distancia aquella luz al final del túnel, cuando ve que aparece por la boca de ese túnel un hombre vestido de blanco, rodeado de ángeles, y que le dice, hijo, camina, camina, su tiempo allá terminó, pero empieza un camino nuevo y una vida nueva en la presencia de Dios. Amén, hermano. ¿Entendió? Eso es así. Amén, hermanos. Cuando le cierran los ojitos después de haber muerto, su alma está viviendo la mayor experiencia, el mayor gozo, es de entrar a la presencia de Dios. Jesús dijo, entren benditos de mi Padre a tomar posesión de aquellos lugares que fueron preparados para vosotros desde la creación del mundo. No es desde ahora. Desde que Dios fundó el mundo, también Dios ya tenía preparada una morada para ti. Amén, hermano. Allá en el lugar santo, cerquita de Dios. Y a su nombre. Amén, hermano. Por eso Pablo dijo, absorbida es la muerte victoria. Amén, hermanos. Y dijo Pablo, todas las cosas del mundo las tengo por basura con tal de agradar a Dios. Amén, hermanos. El sueño de Pablo era ese, conquistar el reino. El sueño, hermano, de Jesús era conquistar el mundo. Amén, hermano. Por eso la sed, cuando él dijo tengo sed, era la gana, el deseo de conquistar el mundo. ¿Cuál es el deseo del cristiano, hermanos? Y no puede cesar. Tenemos que estar ahí, hermanos. Pase lo que pase, venga lo que venga. Nuestro anhelo es conquistar el reino. Amén, hermano. Es entrar un día a la presencia de Dios. Ese día tiene que ser hermoso. Cuando Dios diga, hermanos, hermanas, mira, todo esto fue por lo que ustedes trabajaron desde que conocieron a mi hijo. Amén. Aquí está su morada. Aquí está el jardín del Edén. ¿Sí, hermano? Donde ustedes van a habitar el resto de su vida. Donde no habrán más lágrimas, donde no habrá más sol que pegue en el día, luna que los fatigue de noche, donde habrá un pastor que enjuagará tus lágrimas día y noche, todos los días. Glorias a Dios y a su nombre. ¿Comprendió, hermano? De la misión, ¿cuál es? La misma que Jesús nos está enseñando hoy. Poder mirar y decir, Señor, gracias, porque todo está cumplido. Cumplimos, ¿no, hermano? Aunque la misión de Él fue mucho más diferente, ¿no? La misión de Él fue sufrir. La misión de Él, hermano, fue soportar latigazos, clavos en sus manos, en sus pies, la corona en su cabeza, espinas en su cabeza. Amén, hermanos. Todo esto Él lo soportó. El decirle nosotros a Dios, todo está consumado, simplemente es permanecer. Amén, hermano. No, la misión de ningún cristiano, aunque a veces se da para bien, pero son añadiduras de Dios. Pero la misión del cristiano nunca es luchar para crecer. Amén, hermano. Amén. Nunca. Hay personas que estudian, hacen una cosa, quiero ser teólogo, quiero hacer un curso, quiero hacer esto, quiero prepararme, ser muy estudiado. No, hermanos. Esa es la finalidad del hombre. ¿Sí, hermano? Pero el fin de Dios no es que la persona crezca, hermanos, en esa parte, hermanos, sino que permanezca. Amén, hermano. Y se lo puedo asegurar. Muchos grandes teólogos, doctores de la palabra, hermanos, ese día usted lo va a ver en la cola. Y va a ver ancianitas de la iglesia
que nunca los tuvieron en cuenta, que los menospreciaron por ser ancianos. Y los va a ver pasando de primero, para vergüenza de ellos. Amén, hermano. Porque hoy en día la obra es así. Hoy en día las personas mayores, hermanos, yo he llegado a iglesia donde las personas, hermanos, ancianas, perdone la expresión, los tienen arrumados. He oído de pastores que dicen, hay que sacar toda esa viejera de aquí. Imagínense, ¿serán carnales o no serán carnales? Y lo que no caen en cuenta, hermano, es que esas viejeras, como ellos le dicen, son los que fueron columna de la iglesia, fueron los estándares de la iglesia, fueron el principio de la iglesia, y son las columnas, son las vigas sobre los cuales hoy la juventud de la iglesia se sostiene. Pero si esas columnas se quitan, si esas columnas, hermano, se quitan, hermanos, la iglesia no se va a poder sostener. Y lo digo en el nombre del Señor. Se lo digo por el Espíritu, que es el que está hablando aquí en esta hora. Gloria a Dios. Amén, hermano. Por eso Jesús dijo, el que construye sobre la roca, aunque vean ríos y viento peguen con ímpetu, esa casa permanecerá, porque está sobre la roca. Amén. Pero aquel que construye sobre la arena, aquel que construye, hermanos, ahí en el solo piso, dijo el Señor, vendrán vientos, soplarán contra ella con ímpetu, y su ruina será muy grande. Amén, hermano. Aquí cerca, hermanos, la última iglesia que dijimos, había un ancianito de 84 años. Imagínense de quién lo ocupaba. Nadie. Son viejitos ahí que la iglesia solo espera que se muera. Sufre de una enfermedad que son operados de próstata, ¿no es? Y tienen que cargar una bolsa ahí para la orina. Hermanos, nosotros lo ocupamos todo el tiempo que estuvimos ahí. Y el hermanito era feliz orando y canta, intercede. Tiene 84 años, hermanos. Y yo digo, en nombre de Jesucristo, que no hay una oración más pura y una oración más santa que la oración de un anciano. Amén, hermano. Porque un anciano ya no está en pensamientos malos. ¿Sí o no? Un anciano solamente tiene en su mente llegar a la iglesia y orarle a Dios. Amén, hermano. La oración de un niño es lo más puro que puede haber. La oración de un anciano es lo mismo. Amén, hermano. Por eso el Señor dijo, si no te haces como un niño, no puedes ver el reino de los cielos. Amén, hermano. Y hoy en día es así. Hoy en día, hermanos, no, es que la juventud es una bendición. Pero la juventud tiene que aprender de los ancianos de la iglesia. Amén, hermanos. Glorias a Dios. Porque es ahí donde el joven se fundamenta. Porque siempre, hermanos, estaba Josué con Moisés. Y cuando Moisés murió, ¿quién le ocupó el puesto? Josué. Pero porque estaba preparado o no. ¿Por qué Pablo se mataba tanto la cabeza diciéndole a Timoteo, Timoteo, guarda el don que está en ti, que te fue dado con la imposición de las manos del presbítero? Escucha y guarda lo que aprendiste de tu abuela, de tu mamá, lo que ellas te enseñaron, apréndelo y póngalo en práctica. ¿Sí o no, hermano? Eso es un consejo para un joven. Glorias a Dios. El joven tiene que crecer, sí, dentro de la iglesia. Los jóvenes son el futuro de la iglesia, pero tienen que ser ordenados conforme a la palabra. Amén, hermano. Glorias a Dios. Y si no, la iglesia no va a prevalecer. Amén, hermano. Porque los ancianos son las columnas de la iglesia. Amén, hermano. Son columnas de la iglesia. Y por eso los ancianos, hay que respetarlos, hermanos.
dignos de respeto. Así el cristiano llegue a 90 años, hermanos, si está en la iglesia, respetémoslo como hermanos, ¿sí o no, hermanos? Como ancianos de la iglesia que la Biblia los menciona. Amén, hermanos. Y no se menosprecie por la edad o algo. Si un anciano todavía siente deseo de servirle a Dios, hay que darle la oportunidad. Amén. Amén, hermanos. Porque ellos tienen más conocimiento inclusive que cualquier otra persona, ¿verdad? Amén. Hay un pastor por ahí sabio que dijo en cierta oportunidad, si un obrero en la iglesia tiene 25 años y de repente se va de la iglesia, y yo pongo otro obrero para recuperar ese obrero que se fue, ¿sabe cuántos años necesito para tenerlo al nivel del que se fue? 25 años más. ¿Y sabe por qué? Porque esto no se aprende, hermanos, ni siquiera, hermanos, estando de rodillas todos los días y en ayuno todos los días, no. ¿Sabe qué nos hace madurar en la palabra? La experiencia, hermanos. Amén. A través de la experiencia, de los años, de los tiempos, es que uno aprende y uno madura. Amén, hermanos. Glorias a Dios. Es a través del tiempo. Amén. A su nombre. Entonces, esto tiene que quedar claro. Amén. Jesús dijo, todo es consumado. Qué bonito que ese día usted abra los cielos, abra los ojos, perdón, y mira el cielo y ve al Señor allá mirando para usted, ¿no? Amén, hermano. Glorias a Dios. Y usted puede decirle, Señor, gracias, recibe mi espíritu. ¿Ah? ¿Sabe cuál es la diferencia entre un cristiano y un impío? El impío tiene miedo de morirse. Nómbrele usted la muerte a un impío. ¿Ah? Amén, hermano. A un impío le ponen una pistola aquí en la cabeza, hermanos, hace de todo. Amén. Tiembla, se desmaya, se muere del mismo susto, ¿verdad, hermano? Pero cuando una persona hace esto con una persona cristiana, hermanos, la amenaza, hermanos, uno está ahí tranquilo. Yo lo digo porque yo lo he vivido. Que te voy a matar, si es voluntad de Dios, ¿sí o no? Si es voluntad de Dios, hágalo. Si es voluntad de Dios, que espera que no apriete ese gatillo. ¿Sabe qué hace una persona si fuera verdad que llega a hacer eso, hermanos? Cuando le quitan la vida a una persona que sirve a Dios, ¿sabe qué pasa? El cuerpo queda aquí, pero el alma parte con Dios. Amén, hermano. El alma se va inmediatamente al cielo. Por eso el Señor dijo claramente en la palabra, glorias a Dios, no tema de aquel que puede matar la carne, teme de aquel que matando la carne puede matar el alma también, mandándola al infierno. A ese sí hay que tener temor. Pero el resto no, hermano. ¿Quiere matar? Si Dios lo concede, hágalo. ¿Sí o no, hermano? Dijo el Señor, el que quiera salvar la vida la pierde, pero el que la pierda por causa mía, ese la hallará. Dele palmas al Rey. Y a su nombre. Vamos con la última, glorias a Dios. Hoy, hermanos, en nombre de Jesucristo, glorias al Señor. Diga gracias a Dios. Y a su nombre. Hermanos, vamos al Evangelio de San Lucas. Vamos a meditar en la última. San Lucas 23, 46. Ahí en su Biblia, San Lucas, glorias a Dios, 23, 46. Mira lo que dice, glorias a Dios. San Lucas 23, 46. Leámoslo todos juntos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Expiró. ¿Qué significa la palabra expirar? Significa, hermanos, morir. Dar el último suspiro, el último resuello, y murió.
En el libro de Hechos, de que tiene la Santa Biblia, Hechos, capítulo 7, versículo 48, rápidamente meditamos esta palabra. Glorias a Dios. Y vamos a leer un poco esta palabra, Hechos capítulo 7, verso 48 a seguir. Dice la palabra del Señor: si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crucían los dientes contra él. Escúcheme. Pero Esteban, ¿lleno de qué? De mazamorra, sancocho, ¿lleno de qué? Espíritu Santo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras se invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén, hermano. Denle palmas al Rey. Pero, ¿sabe esta palabra? Hermanos, era un hombre de Dios que estaba en agonía, que estaba muriendo. ¿Cómo se llamaba? Esteban. Amén. ¿Sabe quién era Esteban? Era uno de los primeros diáconos que fue ungido en Jerusalén cuando la iglesia crecía. Amén. Después de la muerte de Cristo. Él era un discípulo que congregaba en la iglesia, pero era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Y cuando Pedro da la orden al pueblo: busquen ustedes entre el pueblo 7 varones que sean llenos del Espíritu Santo, temerosos de Dios y de buen testimonio. Encontraron entre los 7 a Esteban, ¿verdad? Esteban, hermano, que fue acusado, que fue condenado por seguir a Cristo, como está anunciado para la iglesia, que en los posteriores días seremos perseguidos también. ¿Quién está preparado si un día llegáramos a ser como Esteban? Perseguidos por predicar la palabra, perseguidos por tener un nombre en nuestra vida, ¿sí o no, hermanos? Un camino a quien seguir. Seremos perseguidos, pero el que retroceda defrauda a Dios. El que se aparte del camino defraudará a Dios. Pero el que lleve la cruz, aunque le cueste la vida, ese verá la gloria del Señor en su vida, y ángeles del Señor vendrán y le servirán. Mira esta defensa, hermanos, glorias a Dios, que Esteban hace. Esteban no precisó de un abogado. Esteban no precisó de un perito que le ayudara ahí para defenderlo. No, él tenía su propia defensa. ¿Y sabe quién es nuestra defensa? Es Cristo. Cristo dijo: cuando esté delante del tribunal, ni siquiera pienses que va a hablar, que va a decir, porque yo que estoy ahí en medio de ellos también,
En ese momento te daré la palabra de la defensa. Amén. Yo te daré palabra que nadie podrá resistir. ¿Sabe que allí delante de Esteban habían alguaciles? Habían jueces prestos para sellar la condena de Esteban. Pero Esteban le decía: incircuncisos, tardos para oír, rebeldes, que ese Cristo que vino trayendo vida, promesas de salvación, obrando milagros en medio de vosotros, pero ustedes mismos los mataron, ustedes mismos desangraron y destruyeron al Hijo de Dios. Cuando él decía esa palabra, dice que los alguaciles que le juzgaban se enfurecían y tomaron piedras para darle, no contra él, le tiraban piedra. Y dice la Biblia que ya herido, golpeado de recibir tanto ataque del diablo, cayó de rodillas. Hermanos, es de varones y es de mujeres de Dios. Hermanos, aunque un día tengamos que perder, hermanos, el último suspiro que nos queda, pero tenemos que recibir la presencia de Dios como Esteban, de rodillas. Porque sabe que cuando un hombre y una mujer aprende a doblar rodillas delante de Dios, ese hombre y esa mujer se torna poderoso ante el mundo, poderoso ante el diablo, poderoso ante todas las potestades del infierno. Amén, hermano. La Biblia dice: él cayó de rodillas y levantó la mirada y vio el cielo abierto. Y dice la palabra que mientras él miró el cielo abierto, vio a Jesucristo que estaba sentado a la derecha del Padre, mirando para él. Y él le dijo: Padre, no les tome en cuenta ese pecado, perdónanos y reciba mi espíritu. Amén, hermano. El gozo, hermano, de una persona que sirve a Dios, hermanos, es cuando se están cerrando los ojos de la carne y se abren los ojos del alma, porque ahí es donde entramos a ese espacio, a esa luz que los ojos de la carne no lo pueden ver, pero los ojos del Espíritu sí. Cuando tú ves esa luz maravillosa y se refleja el Hijo de Dios a la distancia, rodeado de ángeles y diciéndole: camina, porque aquí está tu recompensa. El sufrimiento, el dolor, la amargura, las persecuciones, todo lo que nos venga mientras servimos a Dios, no es ni 5 de comparación a lo que Dios nos tiene preparado. Amén, hermano. El galardón es grande. Por eso, y cierro con esa palabra profética, el Señor dijo: no queden tristes. Si el mundo los persigue, si el mundo los vitupera por mi nombre o por la palabra, no queden tristes. Alegraos más bien y gozaos, porque grande será vuestro galardón en el reino de los cielos. Porque así persiguieron a aquellos grandes profetas que fueron antes que vosotros. Amén, hermano. ¿Quién recibe esa palabra? Levante la mano y diga: gracias, Dios. Amén, hermano. ¿Quién comprendió? Dale palma para Cristo. Así, gloria a Dios. El domingo vamos a ver el sermón de las 7 palabras. Voy a dar oportunidad a las hermanas para en cambio, o si en el espacio de una palabra a otra, las hermanas obreras estén ahí para dar, hermanos, el título por lo menos. ¿Sí o no, hermanos? Y ya yo entro con el mensaje. Amén, hermanos. Glorias a Dios. El día domingo, llegar temprano, porque va a ser una bendición grande. Amén, amén. Y algo, hermanos, les anuncio desde ahora: el domingo
No voy a cortar horario ni a las 8 ni a las 9. Amén, hermano. Es día de resurrección. Y es día, hermanos, gloria a Dios, en que le vamos a presentar un culto a Dios con todas las fuerzas. Amén, hermano. Con todo el ánimo. Gloria a Dios. Y ahí vamos, hermanos, ahí porque necesitamos tiempo. Gloria a Dios. Entonces hay que llegar temprano. Todo lo que me están escuchando hasta ahora el domingo, les esperamos. Amén. En Suba la Gaitana. La dirección aquí, ¿cómo es? ¿Cómo es la dirección? Si alguien la tiene por ahí, hermano. Carrera 125. Carrera, escúcheme, carrera 125, Número 132. número 132, B15. Amén. D, con la B, B15. Amén. Ahí mismo queda la iglesia Suba la Gaitana. Que este día domingo será el epicentro de grandes milagros. Amén, hermano. Porque Dios va a hacer cosas. Dios va a hacer maravilla. Amén, hermanos. Y desde ya invitamos todo Bogotá, desde el sur, del centro, del norte, para que vengan y nos acompañen. Será un día de victoria. Amén, hermanos. En Suba la Gaitana. Levante las manos. Una última invitación, diga, hermanos, que nos siguen, a través de las redes. Acompáñenos este domingo, mismo, del continente, del país, de la ciudad donde se encuentran. Acompáñenos este domingo, todo Bogotá. Esperamos también para compartir estas 7 palabras de bendición y el grito de la resurrección, el grito de la victoria pasado el mediodía. ¿Sí, hermano? Vamos a dar grito, vamos a cerrar con un grito de victoria. Amén, hermano, la Semana Santa con la resurrección de Cristo, y muchas personas, yo creo por la fe, que este domingo van a hacer la oración de la fe para entregar su vida a Cristo. Amén, hermano, qué alegría. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por la bendición, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Dale palmas bien alegre, bien alegre, bien alegre, más alegre. Diga gracias a Dios.